Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas, amigos que reciben este audio. Dios los bendiga. Quiero darle las gracias por recibir este mensaje, este audio, escucharlo. Gracias a aquellas personas que han manifestado sus mensajes de gratitud. Ha sido alimentador para nosotros hacer esta obra y quiero darles muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hoy corresponde hacer el estudio cronológico número 3. El estudio cronológico tiene como objetivo que nosotros podamos entender de una manera cronológica y ordenada el mensaje de Dios a través de su palabra. Es necesario para poder entenderlo y conocerlo. Antes de iniciar, quiero hacer una breve oración. Padre Santo, Dios de los cielos, te doy gracias por estos tiempos, por este momento, Señor. Entendemos que son tiempos en donde tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Dios, porque en estos momentos tú nos permites, Dios, tener acceso a tus palabras, Dios, a entenderte, a conocerte cada vez más, Señor, poder entender qué es lo que tú tienes y quieres para cada uno de nosotros, Señor. Hoy de manera especial te pido, Dios, que seas tú hablando, que no sea el mensaje del hombre, sino que sea un mensaje tuyo directamente a cada uno de nosotros, que a través de ese mensaje tú renueves nuestra mente, Dios, que tú toques nuestros corazones, transforme nuestras vidas, Dios. Hoy te lo pido, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero hacer un breve resumen de lo que vimos en el audio anterior, y allí aprendíamos que habían unas lenguas o unos lenguajes en los cuales fue escrito originalmente la Biblia. Hablábamos de 3 lenguajes. El primero era el hebreo, el segundo era el arameo y el tercero era el griego. Entendíamos que en el Antiguo Testamento hubo mayor participación del lenguaje hebreo y del lenguaje arameo, y que en el Nuevo Testamento hubo una mayor participación del lenguaje griego, menos en el Evangelio de San Mateo, que este Evangelio fue escrito en el lenguaje arameo. También entendíamos y aprendíamos que Dios creó tanto lo material como lo inmaterial, y que eso lo leíamos en Colosenses 1:16, en donde dice que Dios creó todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, y que también lo que puede verse y lo que no se puede ver, y que también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. Entonces entendíamos que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, o sea, por medio de Él y para Él. Entendíamos entonces que Dios estaba antes de la creación. Cuando escuchamos la creación, nuestra mente inmediatamente nos lleva a Génesis 1:1, a partir de donde dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si analizamos esta parte, entendemos que Dios estaba antes de esta creación que se comienza a narrar en Génesis 1:1 y de ahí en adelante. Entonces entendemos que Dios estaba antes de la creación, cuando la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas y llena de agua. Entendíamos también que Dios creó los ángeles y que estos ángeles existían también antes de la creación, que Dios ya los había creado, que estos ángeles son unos seres sobrenaturales que tienen cierto poder y que estaban observando a Dios cuando preparó la tierra y cuando hizo al hombre. Eso lo vamos a ver, la formación o la creación del hombre lo vamos a ver más adelante,
pero que los ángeles cantaban juntos con gozo por lo grande y maravilloso que era Dios al crear todas las cosas, que los ángeles lo alababan y lo adoraban. Y lo veíamos en Job 38, versículo 6 y versículo 7. De igual manera, entendíamos y aprendíamos que los ángeles tenían unos atributos y que también tenían una jerarquía, que el atributo de los ángeles los podíamos leer en el Salmo 103, en el versículo 20, en donde decían que, o entendemos que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios, que obedecen la voz de Dios y que bendicen a Dios. Y aprendíamos también sobre la jerarquía de los ángeles, en donde primeramente estaban los ángeles, posteriormente, digamos de menor a mayor jerarquía, seguía los arcángeles, posteriormente los serafines y de últimas encontrábamos a los querubines. De últimas, pero vendría siendo como de primera, ¿no? Porque pues los querubines son en el nivel más alto de esta jerarquía de los ángeles. También aprendíamos que había un querubín que se llamaba Lucero y que tuvo una caída, este querubín, o tuvo un gran pecado, que fue, digamos, como el inicio en donde se comenzó a maquinar, donde se comenzó a orquestar el pecado, la maldad, porque este querubín quiso igualarse a Dios, que este querubín era llamado Lucero, lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Entonces había un pecado de este ángel y este ángel vino a ser después el diablo o Satanás. Aprendíamos que la palabra diablo significa acusador o engañador que pone división y que la palabra Satanás significa enemigo u opositor. Entonces entendíamos que los ángeles tienen unos atributos, pero que Dios no tiene atributos, ni tampoco tiene características. Dios tiene unas perfecciones. Entonces, la primera perfección que estudiábamos era que Dios es eterno, que era una causa incausada, que todo lo que existe lo hizo Dios y que a Dios nadie lo hizo, que Él siempre existe desde siempre y para siempre. Y lo veíamos en Isaías 40, versículo 28. También otra perfección que analizábamos era que Dios es santo porque Dios no admite ni al pecado ni al pecador. Y eso lo leíamos en Juan 3, versículo 36, en donde dice que los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Y hace un juicio ahí, va a dar una advertencia y dice, sino que permanece bajo la ira del juicio de Dios. Entonces entendemos que Dios no admite al pecado ni admite al pecador y que también Dios es justo, porque la ira de Dios está sobre los que no creen en el Hijo, los que no creen en Dios, y que esta palabra de juicio la está hablando en tiempo presente. También leíamos o ratificábamos que Dios es justo en Mateo 25:41, porque es allí en donde entendemos que todos al final seremos juzgados y que Dios va a mandar a Satanás al lago de fuego, perdón. Entonces, allí Dios es justo, es otra perfección que estudiamos. Y de igual forma, aprendíamos en Apocalipsis 20:10 que Satanás fue castigado por su pecado y que deja de llamarse Lucero y se llamó posteriormente Diablo o Satanás. Otra perfección de Dios que aprendimos es que Dios es creador, que la palabra crear viene del hebreo y se dice bara, y que esta palabra significa hacer de la nada, que el único que es creador es Dios, que Él es el único que tiene la capacidad de crear o el único que tiene la capacidad de hacer de la nada, que nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad. Algunos dicen que crean,
pero no es verdad. El ser humano tiene la capacidad de transformar. También veíamos otra perfección de Dios, y es que Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y veíamos dos términos importantes aquí que vienen términos que vienen del hebreo, y el primero es Elohim, y el otro es Eloah. El término Eloah es el singular de la palabra Dios, o sea, Elohim es el término plural. Eh, Esas eran las perfecciones que alcanzamos a estudiar, entendiendo que, como lo dice Colosenses 1:16, todo comenzó en Él y para sus propósitos. Entonces, aquí inicia nuestro estudio y vemos que Dios comienza a actuar. Entonces, cuando escuchamos la creación, nos vamos para Génesis 1:1 y allí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nosotros leemos esto y decimos, bueno, pero ¿y eso en español qué querrá decir? Entonces aquí lo que vemos es que hay cuatro cosas importantes, cuatro aspectos, cuatro características. Y la primera de ellas es que la tierra estaba vacía, no había nada en la tierra, estaba completamente vacía y que estaba desordenada. Esa es la segunda. La tercera característica es que estaba en tinieblas, y la cuarta característica o el cuarto aspecto importante acá es que estaba llena de agua. Entonces imaginémonos por un momento un lugar completamente oscuro, negro, como cuando ingresamos a un cuarto y apagamos todo y no permitimos que entre mayor luz allí, entonces está todo oscuro, no podemos ver. Pero imaginemos que en la mitad de ese cuarto alcanzamos a divisar una pepa azul o muy oscura, o un grano o un círculo allí completamente azul. Entonces esa es la imagen que se nos está presentando a través de la palabra de Dios acá en Génesis 1:1. De esa manera vemos que la tierra estaba vacía, desordenada, en tinieblas y llena de agua. Eso es lo que quiere decir. Pero con estas características que presentaba la tierra, pues la tierra era improductiva, no era productiva, no podía producir absolutamente nada. Entonces es allí donde vemos que Dios comienza o no comienza, Él va a actuar. No digo comienzo porque Dios ya había hecho unas creaciones antes. Recuerdo que había creado ángeles, pero Dios sí va a actuar nuevamente en esta ocasión y lo hace a través de su palabra. Entonces inicia el día número 1 de la creación. Y el día número 1 de la creación lo encontramos en Génesis 1, en el versículo 3, 4 y 5. Entonces dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y en el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí vemos que inicia el día 1 de la creación y que Dios crea con su palabra y que allí, a través de esta primera creación, comienza a surgir el tiempo. Pero hay algo muy importante y es que todavía no había ni sol ni estrellas. Quiero que leamos por un momento en Primera de Juan 1:5, dice que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y también podemos tener como referencia en el Salmo 119:105, versículo 105, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir primeramente de que Dios es luz y que Dios nos quiere dar luz a través de su palabra. Eso es lo que quiere decir en este día 1,
Entonces Dios forma la luz, dice sea la luz a través de su palabra. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que había formado, que había hecho la luz, dijo Dios que eso era bueno. De ahí pasamos al día número 2. El día número 2 de la creación lo encontramos en el Génesis desde el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. En el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En el versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Esto último es muy importante, lo voy a repetir. Dice, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Pero las separó ¿de dónde? Las separó de las aguas que quedaron sobre la expansión. Y fue así. Y en el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Es decir, que allí Dios, en el día 2 de la creación, Dios hace una expansión. Y esa expansión es lo que nosotros conocemos hoy en día como la atmósfera. También entendemos allí que quedaron unas aguas sobre la expansión. O sea, hubo unas aguas que quedaron encima de la atmósfera. Es lo que nos quiere decir el texto. Y que quedaron unas aguas en la parte de arriba de la atmósfera, pero que también quedaron las aguas que quedaron en la tierra. Estudiando la atmósfera sobre su terminología, ¿qué es la atmósfera? Entonces encontramos que la atmósfera es la capa gaseosa y algo curioso, un dato, una cifra muy importante es que esta atmósfera tiene aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor. Y también hay algo muy importante acá que debemos tener en cuenta y es la capa de ozono. La capa de ozono es una capa más fina que mide entre 15 y 30 kilómetros de espesor. Y esa capa de ozono es la capa protectora de la atmósfera, que la recubre toda la Tierra. Y ella tiene una función y es la de protegernos o protege la Tierra de la radiación que proviene del Sol. Pero algo que debemos tener en cuenta es que aquí todavía la Biblia no se nos está hablando de ningún sol. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, allí vemos y continúa Dios creando a través de su palabra. Y allí, en el día 2, algo para que lo tengamos en cuenta, que más adelante vamos a ver, es que en este día Dios no dijo que era bueno. Es algo curioso. Dios no dijo que era bueno. En todos los días de la creación vamos a ver que a Dios se agrada y Dios dice que es bueno lo que Él ha hecho. Pero en el día 2 es caracterizado de los demás días porque Dios allí no dice nada. No dijo que era bueno. ¿Por qué será? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a llegar al día 3 de la creación. En el día 3 de la creación lo encontramos en el Génesis, en el capítulo 1, en los versículos 9 y en el versículo 10. Entonces dice así la palabra de Dios. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y en el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces aquí hay unos aspectos muy importantes. El primero es que Dios separa lo seco de las aguas, hace una separación. Y entonces vemos que allí se comienza a crear, digamos, es la creación de un supercontinente que se llama el continente Pangea. El continente Pangea, si nosotros averiguamos en internet, escudriñamos qué significa, entonces el concepto de Pangea es la parte seca de la Tierra
conformada por un supercontinente, un único continente, y que se llamó así, un supercontinente formado por la unión de los continentes que actualmente nosotros conocemos. Entonces, anteriormente era un solo continente. Hoy en día conocemos más continentes, pero lo que pasó fue que a través del tiempo, este supercontinente se vino dividiendo. Eh, Indagando un poquito más también sobre este mensaje, encontré que aproximadamente 335 millones de años duró este supercontinente como uno solo, el continente Pangea. Entonces, cuando en la Tierra Dios hace esa separación de lo seco de las aguas, entonces aquí también estamos hablando de lo que hoy conocemos como la litosfera, que es lo seco, y como la hidrosfera, que es las aguas. Entonces eso lo vamos a ir también viendo y conociendo más adelante. Y acá en este día 3, por último, quiero resaltar algo muy importante que venimos hablando, y es que vio Dios que era bueno. Entonces, en el día 1, Dios vio que era bueno cuando hizo la luz. En el día 2 hizo la expansión de las aguas, pero Dios no dijo nada. En el día 3 hizo Dios la separación de lo seco con las aguas y creó la litosfera y la hidrosfera, lo que nosotros conocemos hoy en día. Y vio Dios que era bueno. En el día 3 también hace referencia a otra creación. Entonces vamos a continuar en el versículo 11, 12 y 13. Dice así: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. En el versículo 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 13 dice: y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Entonces aquí encontramos el día número 3 de la creación, en donde Dios crea la vegetación. Y entonces la vegetación se entiende como toda la variedad de plantas que existen sobre el planeta, y se habla de los frutos. Entonces allí encontramos toda la diversidad, la variedad de frutos que se encuentran o existen en el planeta. Entonces Dios crea la vegetación, y esta vegetación analizamos es el primer tipo de vida que existe en el universo. La vegetación es el primer tipo de vida bíblicamente que se ve, que se observa, que se entiende que fue creada por Dios. Pero esta vida tiene dos características, dos aspectos muy importantes que debemos conocer, y es que es una vida inconsciente e irracional. ¿Cómo así que inconsciente? ¿Qué es una vida consciente? Entonces, la conciencia es un proceso, es una función, es un proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene su estado de alerta, ¿sí? Entonces, el ser que puede tener esa capacidad de estar como en ese estado de alerta, con pleno conocimiento de sí mismo y también de su entorno, de lo que lo rodea alrededor de sí mismo, eso es la conciencia. Y los vegetales no tienen ese estado. La vida vegetal es un estado inconsciente. Ellos, tú lo puedes mover, tú los puedes poner en donde sea, una matica, la puedes cortar, y ellos no van a reaccionar. Ellos no tienen ese estado de alerta, ni saben en dónde están. Entonces, esta vida era inconsciente, pero mire que también era una vida irracional. ¿Y la racionalidad qué es? Entonces es una capacidad que tiene el individuo de pensar, de evaluar, de entender, de actuar con ciertos principios, de pronto de consistencia,
de optimidad, de querer hacer las cosas de pronto bien, para de pronto cumplir algún propósito, algún objetivo. Eso es la racionalidad. O sea, básicamente es el pensar. Y vemos que la vegetación no tiene esa capacidad. O sea que la vida vegetal es inconsciente e irracional. Algo muy importante para cerrar el día 3, entonces decíamos, es que vio Dios que era bueno. Y damos entrada al día número 4. En el día número 4, pues es muy importante, lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 1, versículos desde el 14 hasta el 19. Y dice así la palabra de Dios. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. En el 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. En el 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre toda la tierra. 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y en el 19 dice, y fue la tarde, y fue la mañana del día cuarto. Entonces algo muy importante acá en el día 4 de la creación, y es que Dios crea lumbreras. Una lumbrera mayor, una lumbrera menor, y nosotros decimos, bueno, pero en el primer día Dios crea la luz, pero en el cuarto día Dios crea las lumbreras. ¿Cómo así? Nos preguntamos. Y entonces nosotros allí tenemos que mirar, entender y averiguar bien a qué se refiere el término luz. Entonces, la luz, cuando nosotros comenzamos a averiguar, la luz se refiere a unas ondas electromagnéticas. Es decir, que allí es donde comienza a actuar algo muy diminuto que se llama el fotón. Es decir, que anteriormente pues habían algunos fotones. Por eso, así como cuando imaginábamos el cuarto oscuro, lográbamos imaginar también una bola o una pepa, un círculo azul, es porque digamos de esa forma es como un simbolismo ahí que nos permite como imaginarnos cómo era antes, pero que en cierta forma había cierta luz, pero entonces esa luz no estaba ordenada. Cuando nosotros hablamos de fotón, el fotón hoy en día lo entendemos como una partícula elemental, y es la que representa o es la responsable de todos los fenómenos electromagnéticos. Entonces, cuando hablamos de radiación electromagnética, estamos hablando digamos, ciertas formas de manifestación o excitación de estas partículas que se llaman fotones. Y la radiación electromagnética hace referencia o se puede considerar como el flujo de fotones. Es decir, que los fotones podemos decir que ya existían y que Dios, cuando crea las lumbreras, lo que hace es que Él da un orden o une los fotones para generar una radiación electromagnética. Entonces la luz son ondas electromagnéticas. Recordemos que esa es una radiación, que la radiación es como un flujo de fotones. Entonces Dios les dio orden, les dio una dirección y por eso los unió y por eso se crearon las lumbreras, las lumbreras que nos permiten también dice allí, que nos sirvan para separar del día de la noche y que nos sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Entonces Dios ordenó o unió los fotones para generar radiación electromagnética. También encontramos algo muy grande en este cuarto día, y es que bíblicamente la Tierra es el planeta más antiguo. Y también algo para finalizar, y es que Dios, al crear, al unir, al hacer estas lumbreras, al dar orden a esos fotones o al crear de esta forma
esas lumbreras que señorearan el día y la noche, pues él se agradó de eso y vio que era bueno. Entonces miremos que en el día 1 Dios vio que era bueno, en el día 3 y 4, pero en el 2 Dios no dijo nada. Más adelante vamos a ver por qué. Y de ahí saltamos al día quinto. El día quinto de la creación lo encontramos en Génesis, en el capítulo 1, desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Y dice, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Pero algo muy importante, dice acá, produzcan las aguas, seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. En el 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicad y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces aquí hay algo muy importante y entender que hubo unos seres que nosotros lo entendemos como algo para aprender, es el más, la M, la A y la S. Entonces la M representa entonces los monstruos marinos. Entonces Dios creó unos monstruos marinos, la A representa unas aves y la S unos seres vivientes. Entonces monstruos marinos, aves y seres vivientes. Dios dice que se produzcan de las aguas. O sea, estos monstruos marinos, estas aves y estos seres vivientes fueron animales creados de las aguas. Y estos animales ya tienen una vida consciente, ya tienen un estado de alerta, pero todavía no tienen una vida racional. Es decir, que este tipo de vida aún no reflejaba a Dios. Y algo importante para resaltar es que Dios vio que era bueno. Y pasamos al día sexto. Lo encontramos en Génesis capítulo 1 desde el 24 al 25 y dice así, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y en el 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, algo muy importante en el día sexto es que Dios dice que produzcan de la tierra. Entonces, nacen o salen o se crean los animales creados de la tierra. Y estos animales podemos entender que como los animales que fueron creados del agua, tienen vida consciente, pero no tienen vida racional. Es decir, estos animales ya pueden estar en alerta, ya pueden reaccionar, pero no tienen vida racional, o sea que no piensan. Y este tipo de vida, que es un tipo de vida que aún no reflejaba a Dios. En Colosenses 1:16, entonces volvemos a repasar, dice que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él, todo comenzó en él y para sus propósitos. Bueno amigos, hasta aquí hoy es la clase de este estudio cronológico número 3. Espero y oro a Dios, le pido a Dios que este mensaje sea de gran crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Antes de terminar, quiero cerrar con una oración. Padre Santo, Dios de los cielos, Señor, te doy gracias por este mensaje que hoy nos das. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, tocando, redarguyendo, convenciendo de pecado, transformando, renovando cada mente, cada corazón, Señor. Que seas tú a través de tu palabra, Dios. Gracias porque a través de ella la entendemos. Danos la capacidad, no solamente de oírte, sino de poder entenderte, de poder adquirir ese conocimiento para poderlo aplicar a través de nuestras vidas, tal vez para poder enseñarlo más adelante, pero poder entenderte y conocer
todo lo que tú tienes para cada uno para cada uno de nosotros, Dios. Oro por cada persona que escucha este audio, Dios, para que tú, Dios de los cielos, los protejas, los cuides en estos tiempos que estamos pasando y que seas tú, Dios de los cielos, en tu voluntad, Señor, que ellos logren, que podamos todos conocer y entender tu voluntad, Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Estamos en las redes, en el grupo de liderazgo sobrenatural, para cualquier comentario que nos quieras compartir. Muchas gracias. Dios los bendiga.